Antes que hubiera tiempo, antes que el universo respirara su primera expansión, había algo, o mejor, alguien. No era materia, no era energía, no era idea. Era una presencia viva, eterna e invisible a los ojos humanos. Ningún profeta se atrevió a describirla completamente. Ningún filósofo logró alcanzarla en palabras. Esa presencia estaba allí, en el principio de todo, antes de que se formara la primera partícula de polvo cósmico. Pero ¿quién o qué era esa fuerza que antecedió al mundo? Durante siglos, hombres y mujeres buscaron respuestas. Algunos intentaron nombrar esta origen como sabiduría, otros como razón. Muchos retrocedieron ante el misterio. Sin embargo, un simple pescador de Galilea se atrevió a escribir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. ¿Pero quién es ese Verbo? ¿Cómo puede ser Dios y al mismo tiempo estar con Dios? ¿Qué tipo de existencia es esa que habita fuera del tiempo y luego camina entre los hombres? La historia detrás de estas palabras lleva más que teología. Lleva una revelación que redefinió la eternidad y dividió a la humanidad. Lo que Juan vio, oyó y tocó no era una teoría. Era una persona viva, real, con ojos, manos y voz. Y esa persona afirmaba ser el mismo Dios que habló con Moisés, que apareció a Abraham y que creó los cielos y la tierra. Muchos pasaron por este texto sin percibir el abismo de profundidad que contiene. Otros se inclinaron ante su gloria, maravillados con la revelación. Pero pocos comprendieron lo que de verdad está escondido en las primeras palabras del Evangelio de Juan. ¿Qué significa realmente decir que el Verbo era Dios? Hay gente que pasa toda la vida detrás de respuestas, pero ignora la única palabra que siempre existió antes de todas las preguntas. Si descubrir verdades como esta hace que tu corazón se acelere, como si hubieses encontrado un tesoro antiguo, entonces este canal ya es tu lugar. Inscríbete ahora y ven a caminar lado a lado con las Escrituras como nunca las has visto antes. Hay una fuerza inmensa en las primeras palabras del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Estas palabras ecoan las primeras líneas del Génesis, donde leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí, Juan no está señalando solo la creación física. Nos lleva más allá del tiempo y de la materia, hacia un inicio que no tiene fecha ni marcación histórica, sino que es eterno. En el principio en Juan no es un punto fijo en el tiempo, sino una realidad continua, una existencia que siempre ha sido. Este es el primer choque para la mente humana. Nos confrontamos con una existencia que precede a todo lo que conocemos. El inicio que Juan describe no es el comienzo de la creación, sino el comienzo que ya existía antes de que cualquier cosa fuera creada. Es una invitación a lo sagrado, a lo insondable, algo que nos hace reconocer la limitación de nuestra razón ante la vastedad divina. Esta apertura nos obliga a enfrentar una verdad profunda. El universo no comenzó con un Big Bang o con un acto aleatorio, sino con una persona, una palabra, un verbo que ha existido desde siempre. Y esta palabra no era pasiva o distante, era viva, activa, consciente. Al mencionar el verbo, Juan está usando el término logos, cargado de significado tanto para griegos como para judíos. Para los judíos, la palabra de Dios era el agente de la creación, revelación y redención. Para los griegos, el logos era la razón divina que organizaba el universo. Juan, de forma magistral, une los dos mundos y afirma que este logos no es un concepto abstracto, sino una persona real y viva. ¿Qué revela esto sobre la naturaleza de Dios? Que Él siempre ha sido comunicativo, relacional, y que la expresión de su propia esencia es el verbo. Antes que el tiempo corriera en cualquier dirección, antes que el espacio fuera moldeado, ya existía comunicación, propósito e identidad en Dios. No hay caos en el origen, sino una mente eterna y santa, revelándose a través del verbo. El universo es fruto de una intención, no de un accidente.
es expresión de una palabra, no de una explosión sin sentido. La creación tiene origen en una relación interna de Dios, donde el Verbo ya existía con Él. Ante esto, surge una pregunta que inquieta y fascina. Si todo comenzó con el Verbo, ¿por qué hay tanta dificultad en reconocerlo hoy? Quizás porque el inicio verdadero, el principio eterno, no puede ser percibido solo con ojos naturales. Necesita ser revelado, discernido espiritualmente. La mente humana, limitada por el tiempo, quiere comprender a Dios como si Él hubiera comenzado en algún punto. Pero el Verbo desafía esta lógica. Él no comenzó, Él es. Y fue ese es eterno que Juan se atrevió a declarar con autoridad. Esta primera afirmación ya rompe todas las estructuras humanas de comprensión de lo divino. La historia de la fe cristiana no comienza con una religión o un conjunto de doctrinas. Comienza con una persona eterna. El principio no es un momento, es alguien. El Verbo estaba allí antes de todo, sosteniendo todo. Y aún hoy sigue siendo el fundamento de todo lo que es verdadero, duradero y santo. Ignorar este fundamento es construir sobre arena. Reconocerlo es volver al principio de todo y reencontrar el sentido perdido de la existencia. El Evangelio de Juan presenta al Verbo como alguien eterno. Pero ¿quién es esta palabra que estaba antes de la creación? Esta no es una pregunta teórica, es una cuestión de identidad esencial. El Verbo es la forma más plena y visible por la cual Dios se expresa. No es solo una fuerza, una idea o un principio cósmico. Es persona, es presencia, es Dios en su autorrevelación. El apóstol no dice que el Verbo fue creado o pasó a existir. Él era desde siempre. Este verbo en el pasado continuo no describe un evento que ocurrió, sino una condición que nunca dejó de ser. Esto nos obliga a salir de la superficialidad y pensar, ¿quién es capaz de existir fuera del tiempo, antes de la materia, con plena conciencia e intención? La única respuesta posible es el propio Dios. Pero Juan está a punto de ir más allá. Identifica a este Verbo eterno con Jesucristo. Sí, el hombre de Nazaret, que anduvo en carne y hueso entre pescadores y fariseos, es el mismo que existió antes de que el mundo fuera mundo. Esto confronta toda lógica humana. ¿Cómo puede alguien tan humano ser también tan divino? Es aquí donde el misterio se convierte en revelación. El Logos, el Verbo, es el canal por el cual el Padre se comunica con su creación. Y Él no hace esto solo con palabras audibles, sino con su propia existencia. Lo que Dios tiene que decir a la humanidad, lo dijo a través del Verbo. Jesús no vino simplemente a traer un mensaje. Él es el mensaje. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de Cristo es una expresión viva del corazón de Dios. Él es el Verbo, porque en Él Dios habló, no solo con la boca, sino con el cuerpo, con la sangre, con la cruz. La eternidad se hizo visible en la fragilidad humana, y esto no disminuyó su gloria. La reveló con aún más profundidad. La existencia del Verbo, antes de todo, nos recuerda que el cristianismo no se basa en suposiciones, tradiciones o estructuras religiosas. Se basa en una persona que es eterna, real, y se reveló. Esta palabra estaba con Dios y era Dios. Juan no está haciendo poesía, está declarando una realidad espiritual de forma intencionada. Está diciendo, antes de que pienses en cualquier otra cosa, sabe que Jesús no comenzó en el pesebre. Él ya era antes de todo. Esto nos lleva a rever nuestros conceptos sobre quién es Él. No podemos reducirlo a un simple profeta, maestro o símbolo de bondad. Este Verbo eterno rompe toda tentativa de encajarlo en nuestras categorías humanas. Desafía la mente, inquieta el corazón e invita a la adoración. El Dios que habló en el Sinaí, que guió a Israel en el desierto, que inspiró a los profetas, es el mismo que se manifestó en Cristo. Y todo comenzó, no cuando Él nació en Belén, sino mucho antes, en el principio sin fecha, donde Él ya existía con el Padre.
Él es la palabra que precede a todo y sostiene a todo. Ignorar esto es reducir el Evangelio a una narrativa moral. Comprender esto es entrar en el corazón del misterio de Dios. Juan declara que el Verbo estaba con Dios. Y esta afirmación abre una ventana a un misterio que trasciende cualquier filosofía o religión creada por el hombre. No solo dice que el Verbo era divino, sino que había una comunión, una coexistencia entre el Verbo y Dios. Estamos ante algo que sobrepasa la comprensión humana. Dos personas distintas compartiendo la misma esencia. El Verbo no era un reflejo, ni una creación, ni una energía proveniente de Dios. Estaba con Dios, cara a cara, en eterna comunión. La preposición con lleva aquí un peso relacional profundo, indicando una intimidad que existe desde toda la eternidad. Esta afirmación nos acerca al concepto de Trinidad, aunque el término en sí no aparezca en el texto. Juan está describiendo una relación viva, personal y eterna entre el Padre y el Hijo. Y esta unidad no es estática, es dinámica. Desde siempre Dios se comunica, ama, se entrega. No es un ser aislado en el silencio del cosmos, sino un Dios relacional cuya esencia es el amor. Esta relación entre el Verbo y Dios es la fuente de toda la vida, de todo el amor y de toda la comunión verdadera. Antes de que el hombre existiera, ya había relación en Dios. Esto nos ayuda a entender por qué fuimos creados con sed de comunión. Fuimos formados a imagen de un Dios que vive eternamente en relación. La profundidad de esta comunión eterna entre el Verbo y Dios también confronta cualquier visión superficial sobre la fe cristiana. La fe no se basa en reglas, sino en una relación que ya existía antes de la fundación del mundo. Y esta relación ahora se extiende a nosotros, no como espectadores, sino como participantes. El mismo Verbo que estaba con Dios vino al mundo para incluirnos en esta comunión. Esto lo cambia todo. El Evangelio no es una escalera que el hombre sube para alcanzar a Dios, sino un puente que el propio Dios construyó para alcanzar al hombre. Juan nos está mostrando que el misterio de Dios no es frío ni distante. Es cálido, relacional, lleno de amor. El Verbo estaba con Dios y ahora está con nosotros. Lo que antes estaba reservado a la eternidad fue revelado en el tiempo. Y esto nos recuerda que no fuimos creados para la soledad espiritual. Fuimos hechos para la comunión con aquel que vive en comunión desde siempre. Esta unidad indescifrable no es solo un concepto teológico, es una invitación personal. Esta presencia eterna y relacional del Verbo junto al Padre es lo que fundamenta toda nuestra esperanza. No estamos tratando con un Dios que comenzó a amar en la creación o que comenzó a relacionarse con el hombre por necesidad. El amor ya existía en Dios porque el Verbo estaba con Él. Y ahora, por medio de Cristo, ese amor nos alcanza. Antes de continuar, cuéntame una cosa. Al escuchar que el Verbo estaba con Dios, ¿qué despierta en ti? ¿Distancia? ¿Intimidad? ¿O misterio? Escribe aquí en los comentarios. Quiero saber cómo esta verdad resuena en tu corazón y en tu fe. Juan no deja espacio para dudas o interpretaciones neutras. Después de afirmar que el Verbo estaba con Dios, nos confronta con una de las declaraciones más audaces de toda la Escritura. Y el Verbo era Dios. Esta frase es el corazón del Evangelio. No dice que el Verbo era un Dios o que era como Dios. No hay suavización. El texto afirma de forma directa y definitiva que el Verbo era Dios. Aquí, el apóstol no está presentando una idea poética o simbólica, sino una realidad espiritual absoluta. Esta afirmación fue tan poderosa que, a lo largo de la historia, se convirtió en piedra de tropiezo para muchos y fundamento de fe para otros. Para entender el peso de esta declaración, debemos recordar que Juan, siendo judío, vivía inmerso en una cultura que creía rígidamente en la unicidad de Dios. La frase, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor.
registrada en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, era repetida diariamente por los fieles. Por lo tanto, afirmar que Jesús, identificado como el Verbo, era Dios, era una ruptura radical de paradigmas religiosos. Pero Juan no duda. Revela el misterio de que hay pluralidad en la unidad divina. No son dioses distintos, sino una única esencia compartida por personas diferentes. Esta revelación no anula el monoteísmo, sino que lo profundiza de manera inimaginable. La divinidad del Verbo no es algo secundario. Es el eje central de la fe cristiana. Negar que el Verbo es Dios es destruir la base del Evangelio. Porque si Jesús no es plenamente Dios, entonces su muerte en la cruz no tiene valor eterno, sus palabras no tienen autoridad final, y su resurrección no tiene poder salvador. Es precisamente porque Él es Dios que su vida tiene valor infinito. Y es por eso que, cuando el Verbo se hizo carne, no fue un representante divino quien vino al mundo, sino el propio Dios, personalmente, entrando en nuestra realidad. Esta verdad es tan profunda que transforma completamente la manera en que miramos la historia de la salvación. El Dios eterno no envió a un ángel ni creó un ser especial para salvarnos. Él mismo vino, no delegó. Él descendió, se hizo cercano, tocable, visible. Y esto no disminuyó su gloria, sino que reveló su humildad. La afirmación, el Verbo era Dios, es el puente entre la eternidad y la humanidad. No hay nada más sublime que esto. El Dios que es eterno, infinito y glorioso, se reveló de forma plena, concreta y accesible. Al leer estas palabras, somos confrontados con una elección, o la rechazamos como blasfemia, como hicieron muchos en los días de Jesús, o nos postramos en adoración, reconociendo que el Verbo que estaba con Dios es el propio Dios. Esta decisión no es solo teológica, es existencial. Si el Verbo es Dios, entonces toda nuestra vida debe girar en torno a Él. Cada elección, cada pensamiento, cada acto de adoración debe rendirse a la autoridad de aquel que era, que es y que siempre será. Antes que cualquier estrella brillara, antes que el tiempo comenzara a contar sus segundos, antes incluso de la existencia del espacio, el Verbo ya era. Esta es una de las verdades más perturbadoras y a la vez reconfortantes de la fe cristiana. Jesús, el Cristo, no tiene inicio. Él es anterior al tiempo, superior a la creación, existente por sí mismo. Esto nos lleva a un lugar donde la lógica humana vacila, pues todo lo que conocemos tiene comienzo y fin. Pero el Logos, el Verbo, habita la eternidad. No fue creado, no comenzó, siempre fue. Él es el Alfa sin fecha de nacimiento y el Omega sin posibilidad de término. El profeta Miqueas, al hablar sobre el Mesías, declaró que sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, como está registrado en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta declaración anticipa la revelación que Juan traería siglos después. El Verbo no surge en Belén, Él entra en el mundo en Belén, pero ya existía mucho antes de eso. Cuando contemplamos el universo con sus billones de galaxias, sus leyes físicas y matemáticas, somos llevados a reconocer que algo infinitamente mayor las sostiene. Juan afirma, ese algo tiene nombre, tiene voz y tiene rostro. Es el Verbo eterno. La eternidad no significa solo duración infinita, significa ausencia total de comienzo. Y en esta eternidad el Verbo no estaba solo. Él estaba en perfecta comunión con el Padre, siendo Dios, siendo distinto, pero plenamente uno con Él. La eternidad del Verbo nos muestra que Dios nunca estuvo en silencio. Siempre hubo palabra, siempre hubo expresión, siempre hubo amor siendo compartido. Lo que Dios es, Él siempre fue. Esto trae descanso para el corazón, pues muestra que la redención no fue improviso, sino parte de un plan eterno. Esta eternidad del Verbo también revela que todo lo que fue creado tiene un punto de origen fuera de sí. Nada existe por acaso.
Nada existe por sí mismo. Todo existe por causa del Verbo. Toda creación, visible e invisible, salió de su voluntad, de su palabra, de su poder. Esto nos invita a la reverencia. El mundo no es producto del caos, sino fruto de una mente eterna. Y más que eso, esta mente eterna decidió revelarse, no solo como creador, sino como salvador. El Verbo eterno descendió hasta nosotros. La realidad de que el Verbo siempre existió debe cambiar la manera en que nos relacionamos con el tiempo. Estamos tan atrapados en el presente, tan ansiosos por el futuro, tan aferrados al pasado, que olvidamos que hay un Dios que trasciende todas estas dimensiones. El Verbo eterno nos invita a vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos en la eternidad. Él es el inicio de todo, y también es el fin hacia donde todo camina. Y saber que Él nos ama, incluso siendo eterno, da sentido a nuestro breve soplo de vida. La revelación avanza, y Juan declara que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. Esta es una afirmación que transforma la manera en que vemos el universo, la existencia y la propia historia humana. El Verbo eterno no solo existía antes de la creación, Él es el agente directo por medio del cual todo fue creado. La creación no fue un acto solitario del Padre, sino una acción en plena cooperación con el Verbo. La palabra creadora que en Génesis trajo luz, cielos, tierra y vida es el propio Cristo. Este poder creador del Verbo no se limita al inicio de los tiempos. La carta a los Hebreos afirma que el Hijo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Como leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, esto quiere decir que el universo no solo fue creado por el Verbo, continúa existiendo por causa de Él. Cada molécula, cada átomo, cada latido de corazón solo ocurre porque el Verbo sostiene todo con su autoridad. Es una acción continua, constante y viva. Cuando entendemos que el Verbo es el Creador, esto cambia nuestra visión sobre todo lo que nos rodea. La naturaleza no es solo bella, es una firma del Verbo. Las leyes del universo no son aleatorias, son reflejo de su orden. La vida no es un accidente, es un regalo dado por Él. No hay espacio para una fe desconectada de la creación. Honrar el Verbo es también reconocer su mano en cada detalle de la realidad. El mismo Verbo que hizo brillar la luz, también hizo latir el corazón humano. Somos creación de Él, sostenidos por Él y convidados a vivir para Él. Pero hay un aspecto aún más profundo. El Verbo no solo crea el mundo físico, Él es también el creador de la nueva creación. Así como dio forma al universo, Él también da nueva vida a los que creen. Su palabra no solo moldeó planetas, sino que también transforma corazones. La obra de creación continúa, ahora en una dimensión espiritual. Cada conversión, cada regeneración, cada restauración es fruto del mismo Verbo que dijo, haya luz al principio. Él continúa creando, ahora dentro de nosotros. Este poder creador nos desafía a confiar en su palabra, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Si Él creó el universo a partir de la nada, también puede restaurar vidas del caos. El mismo Verbo que dijo haya al principio es el que hoy susurra esperanza en medio de las ruinas. Y cuando esta palabra ecoa dentro de nosotros, la creación se renueva. El pasado es superado y un nuevo comienzo se vuelve posible. Después de afirmar que el Verbo creó todas las cosas, Juan da un nuevo paso y declara, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A partir de este punto, la narrativa deja de hablar solo sobre la creación física y entra en el campo de la existencia espiritual y de la revelación. La vida que brota del Verbo no es solo biológica, es la esencia de la propia existencia, es el alma que da sentido a la materia. En Jesús, el Verbo encarnado, está la fuente de la vida verdadera.
aquella que supera los latidos del corazón y los ciclos de la naturaleza, y se conecta directamente con el propósito eterno de Dios para el ser humano. La luz, en este contexto, no es solo claridad o conocimiento. Es discernimiento espiritual, es dirección segura en un mundo tomado por las sombras del pecado. La vida que el Verbo trae se manifiesta como luz que ilumina las conciencias y desvela el sentido de la existencia. Salmo 139, versículo 11 y 12, ya indicaba que ni siquiera las tinieblas son tinieblas para Dios. Esa luz es más que un atributo, es una persona. Es el propio Cristo, y donde Él está, la confusión da lugar a la claridad, el desespero cede al consuelo y la muerte espiritual es vencida por una nueva forma de vivir. Es interesante notar que Juan no dice que el Verbo trae luz, sino que es luz. Esto revela que no hay separación entre lo que Él es y lo que Él hace. Cristo es la propia expresión de la vida divina, y la luz que irradia de Él es la revelación más pura del carácter del Padre. Cuando el Verbo habla, no es solo sonido, es luz que invade los rincones oscuros del alma. Él revela lo que está oculto, expone lo que está herido, cura lo que está muriendo. La luz del Verbo no viene para acusar, sino para restaurar, para hacer vivir de nuevo. Donde hay luz, hay esperanza. Y donde hay vida venida de Dios, nada está irremediablemente perdido. Esta afirmación de Juan también tiene implicaciones profundas para nuestra experiencia diaria. Vivimos en un mundo donde la vida es banalizada y donde la oscuridad moral y espiritual parece aumentar cada día. Muchos buscan luz en filosofías humanas, en placeres pasajeros o en sabidurías que no son más que sombras. Pero la luz que transforma de verdad está en el Verbo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús mismo dice: «Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Él no ofrece una alternativa. Él se presenta como la única fuente legítima. Si la vida está en el Verbo, entonces vivir fuera de Él es solo existir. Si la luz está en Él, andar sin Él es caminar en la oscuridad. Juan nos llama a una elección radical: permitir que esta luz invada nuestros recónditos más profundos, o continuar tropezando en la penumbra de la independencia espiritual. El Verbo no quiere solo ser admirado como un concepto distante. Él quiere ser recibido como vida que palpita y como luz que guía. Juan afirma con firmeza que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esta imagen es profundamente simbólica, pues apunta al conflicto central entre el reino de Dios y el mundo decaído. La luz del Verbo no es una presencia débil o titubeante, es una fuerza que brilla con autoridad incluso en los escenarios más densos de tinieblas espirituales. Ella no pide licencia, no espera permiso, ella simplemente irrumpe. Pero el mundo, envuelto en sus sombras, no siempre la reconoce. El verbo griego usado por Juan también puede ser traducido como no la dominaron o no la vencieron. Es decir, por más espesas que sean las tinieblas, la luz del Verbo permanece invicta. Esta afirmación trae a colación el drama de la humanidad. La luz está disponible, pero muchos la rechazan. Las tinieblas representan más que ignorancia. Simbolizan la rebelión contra Dios, el apego al pecado, la negativa a aceptar la verdad. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo declara que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay una resistencia espiritual activa contra la luz, pero incluso ante el rechazo, la luz continúa brillando. Ella no depende de la aceptación para existir. Ella es, por naturaleza, invencible. En cada generación, esta tensión se manifiesta. El Verbo encarnado vino al mundo, pero el mundo prefirió la oscuridad. Esta elección, sin embargo, revela más sobre el corazón humano que sobre la luz divina. Dios no se escondió. Fue el hombre quien cerró los ojos.
Y aun cuando el mundo intentó apagar esta luz, con burlas, con persecuciones, con una cruz, ella brilló aún más fuerte. La resurrección es la prueba de que ninguna sombra puede cubrir la gloria del Verbo. La luz venció. Y esta victoria no fue solo cósmica. Es personal, alcanzable, presente. En los días actuales, muchos se sienten ahogados por las tinieblas, confusión moral, crisis existenciales, desesperanza. Pero el mismo Verbo que brilló en Galilea todavía ilumina corazones. Él entra en las casas destruidas, en las mentes angustiadas, en las almas quebradas, y allí brilla, no como una linterna pasajera, sino como el sol que nunca se apaga. La luz de Cristo no es solo para contemplación, es para transformación. Ella revela, confronta y cura. Ella disipa las mentiras que nos mantienen cautivos y nos llama a la libertad de ser hijos de la luz. Esta resistencia a la luz, sin embargo, también apunta a la urgencia de la elección. La luz está presente, pero no fuerza entrada. Ella invita, atrae, calienta, pero no invade sin permiso. Es necesario abrir los ojos, reconocer las sombras, desear la luz. Quien la recibe, descubre que no existe tiniebla tan profunda que el Verbo no pueda iluminar. Y una vez que esta luz entra, ninguna oscuridad puede apagar la esperanza que ella enciende. Juan sigue con una de las declaraciones más tristes y profundas de su evangelio. Vino para lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. El Verbo que creó todo, que sostiene todo, entró en su propia creación y fue rechazado. Eso no fue un malentendido o una simple distracción, fue una negativa consciente. El Creador se hizo criatura, pero las criaturas no reconocieron el rostro de su propio autor. El escándalo de ese rechazo revela cuánto el pecado oscureció la percepción espiritual de la humanidad. La luz brilló, pero los ojos estaban voluntariamente cerrados. Lo más impactante es que este rechazo no vino de pueblos lejanos, sino de los suyos, los que fueron preparados durante siglos para reconocer al Mesías. La nación de Israel, que había recibido a los profetas, las promesas, la ley, el culto y los pactos, falló en identificar al Verbo cuando Él se hizo carne. En Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, Pablo lamenta esta realidad, recordando que de ellos descienden los patriarcas y de ellos vino Cristo, según la carne. Pero no toda preparación religiosa es garantía de reconocimiento espiritual. El corazón puede estar lleno de rituales y vacío de discernimiento. El rechazo del Verbo, sin embargo, no se limitó a esa generación. Continúa presente en todos los tiempos. Cada vez que alguien escucha la verdad y la desprecia, cada vez que el corazón se endurece ante el llamado divino, el Verbo es nuevamente rechazado. Y esto muestra que el mayor obstáculo a la revelación de Dios no es la ignorancia, sino la arrogancia. El orgullo humano quiere un Dios moldeado a su imagen, no un Dios que desafíe su autonomía. El Verbo, siendo luz, expone demasiado. Y muchos prefieren la sombra cómoda de la ilusión a la claridad desconcertante de la verdad. Pero incluso ante el rechazo, el Verbo no se retiró. Continuó caminando entre los hombres, sanando, enseñando, amando. Su presencia fue un acto continuo de gracia. Y hasta el día de hoy, Él sigue acercándose a los corazones que lo rechazan con paciencia y misericordia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Él declara: «He aquí que estoy a la puerta y llamo». El Verbo no se rinde, no retrocede ante el rechazo. Persiste esperando que incluso aquellos que inicialmente lo rechazaron abran espacio para recibirlo. Este rechazo, por lo tanto, no es el fin de la historia, es el telón de fondo sobre el cual la gracia brilla aún más intensamente. Pues poco después de decir que muchos no lo recibieron, Juan proclama que a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Donde hay rechazo, también hay oportunidad. El Verbo, aún hoy, continúa siendo rechazado por muchos. Pero para los que lo reconocen, Él se convierte no solo en Salvador, sino en Padre, amigo, vida y luz.
Pocas palabras en la Biblia cargan tanta densidad espiritual como las de Juan, al afirmar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí, lo invisible se hace visible, lo eterno entra en el tiempo, el Creador viste la fragilidad de la criatura. Este es el mayor escándalo y al mismo tiempo la mayor gloria de la fe cristiana. Dios se hizo hombre, no envió un sustituto, ni se manifestó como una ilusión o proyección. Realmente se encarnó. Aquel que llena los cielos y sostiene galaxias, vino a habitar entre los hombres, con hambre, sed, sueño y lágrimas. La santidad eterna se hizo palpable. Anduvo entre el polvo de la tierra. Tocó leprosos y lloró ante la muerte de amigos. Esta encarnación es una respuesta divina a un dilema humano. ¿Cómo un Dios infinito puede relacionarse con seres finitos? ¿Cómo el santo puede acercarse a los pecadores sin consumirlos a todos? La respuesta no fue un puente de rituales o una escalera de méritos. La respuesta fue la venida del propio Dios, reducido voluntariamente a nuestra condición, para levantarnos a la suya. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, afirma que Cristo se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, y siendo hallado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo. Esta humillación no fue pérdida, fue entrega. Fue el mayor gesto de amor jamás realizado. Pero la frase, el Verbo se hizo carne, lleva también un peso cultural. Para muchos de la época de Juan, la carne era sinónimo de debilidad, de impureza, de corrupción. La idea de que Dios pudiera unirse a la carne era para los griegos una aberración. E incluso entre los judíos, la posibilidad de que el Eterno se hiciera humano era casi inadmisible. Pero es precisamente ahí donde el Evangelio brilla con singularidad. Dios no tuvo miedo de nuestra condición. No la evitó, la asumió. No para hacerse como nosotros en el pecado, sino para transformarnos según su santidad. Cuando Juan dice que Él habitaba entre nosotros, el término usado remite a la idea de armar la tienda o tabernacular. Esto conecta directamente a Jesús con el tabernáculo del Antiguo Testamento, el lugar de la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora el Verbo es el tabernáculo vivo. La gloria que antes era temida y velada detrás de cortinas, ahora caminaba por las calles de Jerusalén. La nube de la presencia divina tomó forma humana. El Santo de los Santos salió del templo para alcanzar al pecador en el camino. Esto cambia toda la perspectiva de la vida con Dios. Ya no está lejos, inaccesible. Está aquí, con nosotros. Ante esto, la única respuesta posible es reverencia. No solo por el poder de la encarnación, sino por la intención detrás de ella. El Verbo se hizo carne para que algún día pudiéramos ser revestidos de la gloria que perdimos. Aquel que asumió nuestra humanidad hizo esto para que pudiéramos compartir de su divinidad. La encarnación no fue el fin de Dios, sino el comienzo de nuestra restauración. Juan no habla de la encarnación como una teoría o doctrina abstracta. Él habla como alguien que vio, tocó, oyó y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Este testimonio ocular da peso a la narrativa. Juan no está describiendo un mito o filosofía, está relatando una experiencia. La gloria del Verbo no fue una luz brillante sobre una montaña solamente. Se reveló en actitudes, palabras, silencio y sangre. Esta gloria no era arrogante sino humilde. No se imponía con fuerza, sino que conquistaba con compasión. Era diferente a todo lo que el mundo conocía como gloria. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios era algo temido. En Éxodo capítulo 33, versículo 20, Dios dice a Moisés: «No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre verá mi rostro y vivirá». Pero en Cristo, la gloria se hizo visible, no para matar, sino para vivificar. Lo que Moisés solo pudo ver por la espalda, Juan vio de frente. Lo que antes estaba escondido tras velos y mediado por sacrificios, ahora caminaba libremente entre pescadores y publicanos. La gloria de Dios fue revelada en carne humana.
No era una manifestación pasajera, sino una presencia continua. Esta gloria era como la del unigénito del Padre. Esto significa que era singular, exclusiva, inconfundible. No era solo una unción o un poder. Era la propia naturaleza del Padre revelada en el Hijo. Cada milagro, cada palabra de sabiduría, cada acto de misericordia era una ventana abierta al corazón de Dios. Y Juan vio esto. No oyó hablar, vivió al lado de esta gloria. Reclinó la cabeza sobre el pecho de la gloria. Vio la gloria llorar, servir, sangrar, y aún así, o quizás por eso mismo, la reconoció como divina. Contemplar esta gloria no es privilegio de unos pocos, es una posibilidad para todos los que se acercan al Verbo con fe. Cuando leemos los evangelios con ojos espirituales, también podemos ver esta gloria. No con ojos naturales, sino con el corazón rendido. La gloria del Verbo sigue siendo revelada, no solo en grandes milagros, sino en pequeños gestos de amor, en vidas transformadas, en corazones quebrantados que se levantan restaurados. Donde hay gracia, hay gloria. Donde hay verdad, hay gloria. Donde hay Cristo, está la presencia visible del Dios invisible. Juan no termina con un relato frío. Termina con una invitación velada. Nosotros vimos. ¿Y tú? ¿Has contemplado esta gloria? Porque esta gloria aún está entre nosotros, no más en forma física, sino a través del Espíritu que revela al Hijo, y quien ve esta gloria jamás será el mismo. No solo impresiona, transforma. Al describir el Verbo encarnado, Juan elige dos palabras que llevan el corazón del carácter de Dios, lleno de gracia y de verdad. Estas no son cualidades aisladas, sino una fusión perfecta. Gracia sin verdad se convierte en permisividad. Verdad sin gracia se convierte en condenación. Pero en Cristo ambas habitan en perfecta armonía. Él es absolutamente justo y profundamente misericordioso. No ignora el pecado, pero tampoco destruye al pecador. Corrige con firmeza y abraza con ternura. Esta combinación es lo que hace al Verbo tan diferente de cualquier otro líder religioso o figura espiritual. Esta expresión, lleno de gracia y de verdad, ecoa la revelación de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 6, cuando el Señor se presenta como compasivo y clemente, tardío en iras y grande en misericordia y fidelidad. Juan está diciendo, todo aquello que fue revelado en el Sinaí ahora se encarna en Jesús. Lo que era promesa, ahora es persona. Lo que era sombra, ahora tiene rostro. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él no solo enseña sobre ellas, Él es la propia encarnación de ellas. La gracia del Verbo es el puente que nos alcanza. No merecemos su amor, pero Él lo ofrece de forma abundante. Es esta gracia la que nos libera de la culpa, que sana nuestras heridas, que nos da nuevo nombre. Pero esta gracia nunca actúa sin verdad. La verdad del Verbo nos confronta, nos expone, nos llama al arrepentimiento. No es maleable al gusto de... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. El hombre sino firme como roca. Jesús nunca negoció principios para agradar a multitudes. Habló con autoridad, vivió con integridad y murió con fidelidad a la verdad. Este equilibrio entre gracia y verdad es lo que debe moldar también nuestra forma de vivir. El cristiano que sigue al Verbo no puede ser rígido como fariseo, ni laxo como quien tolera todo. Debe ser como Cristo, lleno de gracia para acoger y lleno de verdad para instruir. Esta es la belleza del Evangelio. No solo nos invita a creer, sino que nos enseña a ser. El mismo Verbo que nos salva nos transforma. No solo perdona nuestro pasado, sino que construye un nuevo carácter en nosotros.
Mirar a Cristo es ver la perfecta fusión de todo lo que nuestro corazón desea. Acogimiento y dirección, compasión y corrección, amor y verdad. Él es el Verbo hecho carne, pleno de todo lo que el mundo necesita y todo lo que el alma humana busca. Seguirlo es abrazar una vida de equilibrio y plenitud, donde gracia y verdad caminan lado a lado, reflejando el carácter de aquel que nos amó primero. Juan, al decir que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, no está disminuyendo la importancia de la ley, sino mostrando su limitación ante la plenitud revelada en el Verbo encarnado. Moisés fue el siervo fiel en la casa de Dios, el mediador de la alianza, aquel que recibió las tablas de piedra escritas por el dedo divino. Pero aún así, era solo un mensajero. Ya Jesús, el Verbo, no vino con tablas en las manos, sino con la propia gloria del Padre en su persona. Él no transmitió palabras grabadas en piedra, sino que reveló el corazón del Dios vivo en carne y sangre. La ley tuvo su papel. Ella fue santa, justa y buena, como Pablo afirma en Romanos capítulo 7, versículo 12. Pero su función era preparar el camino, señalar hacia algo mayor, exponer el pecado, pero no tenía el poder de regenerar el corazón. Lo que Moisés señalaba con símbolos y sacrificios, Jesús lo cumplió con realidad y sangre. Él es el cumplimiento vivo de aquello que la ley solo esbozaba. Mientras la ley exigía obediencia bajo amenaza, el Verbo ofrece transformación por medio del amor. El monte Sinaí tembló con truenos y relámpagos. Ya el monte de las bienaventuranzas fue escenario de la voz dulce de la gracia. Esa superioridad del Verbo no se manifiesta en arrogancia, sino en profundidad. Moisés condujo al pueblo hasta la tierra prometida, pero fue el Verbo quien abrió el camino hasta el cielo. La ley mantenía al hombre consciente de su culpa. La gracia del Verbo ofrece perdón y nueva vida. En Jesús, lo que era sombra se convierte en sustancia. Lo que era temor se transforma en comunión. El velo que separaba al pueblo de la presencia divina fue rasgado porque el Verbo reveló un acceso que jamás sería posible por la ley. El contraste es también una progresión. Juan está diciendo, lo que Moisés comenzó, Jesús completó. Lo que la ley revelaba en parte, el Verbo reveló en totalidad. Hebreos capítulo 3, versículo 3, afirma que Jesús fue considerado digno de mayor gloria que Moisés. Esto no anula el Antiguo Testamento, sino que lo ilumina. El Verbo no es competidor de la ley, sino su destino final. Él es el cumplimiento del propósito de Dios. No solo informar al hombre sobre el pecado, sino liberarlo de su dominio. La ley era como un espejo. El Verbo es la cura. Por eso, seguir al Verbo no es despreciar el pasado, sino reconocer que ahora tenemos algo infinitamente mayor. Lo que Moisés vio de reojo, nosotros podemos contemplar con claridad. Lo que era accedido por medio de sacerdotes, ahora está delante de nosotros, por medio de la sangre de Cristo. Él es superior no por invalidar lo que vino antes, sino por ser la plenitud de todo lo que fue prometido. Él no trajo más reglas, Él trajo la revelación del propio Dios. Juan continúa su revelación al afirmar que nadie jamás vio a Dios. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, ese lo reveló. Aquí, somos llevados al corazón del misterio divino. Desde los tiempos antiguos, los hombres anhelaban ver a Dios. Moisés pidió esta gracia, pero oyó como respuesta que ningún hombre podría ver la cara de Dios y seguir vivo. En Éxodo capítulo 33, versículo 20, el Señor afirma claramente, «Tú no podrás ver mi cara, porque hombre alguno verá mi cara y vivirá». El Dios invisible permanecía velado, inaccesible, santo, distante. Pero ahora, Juan declara que esta barrera fue rota, no por una transgresión de la santidad divina, sino por una revelación graciosa. El Hijo unigénito, aquel que siempre estuvo en el íntimo del Padre, vino para revelar aquello que era invisible. No estamos más a ciegas.
No necesitamos basarnos en conjeturas, en filosofías humanas o en sombras del pasado. En Jesús vemos al Padre, no como una copia imperfecta, sino como la expresión exacta de su ser. Hebreos capítulo 1, versículo 3 confirma: Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su ser. Esta revelación es un divisor de aguas en la historia de la fe. Todas las religiones intentan imaginar a Dios, construir imágenes, interpretar señales. El Evangelio, por su parte, no parte de la suposición, sino de la manifestación. No se trata más de buscar a Dios en misterios inalcanzables, sino de mirar a Cristo. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Quien conoce al Verbo, conoce el corazón del Creador. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, «Quien me ve a mí, ve al Padre». Esto significa que la plenitud de Dios no está escondida, está revelada, está entre nosotros, está accesible. Esta verdad cambia completamente la manera en que nos relacionamos con lo divino. Dios no es un concepto abstracto o una energía impersonal. Él es un Padre revelado por medio del Hijo. Él tiene voz, tiene rostro, tiene compasión. El Dios que nadie podía ver, ahora camina a nuestro lado, nos llama por nuestro nombre y se preocupa por nuestros dolores. Esto rompe todas las barreras religiosas. No necesitamos subir montes o atravesar desiertos para encontrarlo. Él ya vino hasta nosotros. Él ya se reveló. El Verbo es la clave que abre la puerta de la revelación eterna. Quien desea conocer a Dios de verdad no necesita buscar en lugares lejanos. Solo necesita mirar al Hijo. La revelación no es una idea, es una persona. Y esta persona continúa revelándose por medio de su palabra, de su presencia, de su acción transformadora. Lo que era imposible en el Antiguo Testamento, ver a Dios, ahora se ha vuelto posible por medio de Cristo. Él no solo habló sobre el Padre, Él mostró al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. En el apogeo de su narrativa, Juan destaca el testimonio de una voz profética que preparó el camino: Juan Bautista. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Su misión fue clara, urgente e intransferible: señalar hacia el Verbo que venía al mundo. En Juan capítulo 1, versículo 29, exclama con firmeza: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Estas palabras no fueron solo un anuncio, sino una revelación cargada de significado espiritual y profético. Juan Bautista reconoció el Verbo no solo como maestro, sino como el Cordero sacrificial, el cumplimiento de las promesas hechas desde Abraham hasta los profetas. Juan Bautista representaba el cierre de una era y el inicio de otra. Él era el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su estilo austero, su mensaje cortante y su vida en el desierto lo conectaban con Elías. Pero su función era aún más elevada: preparar el corazón del pueblo para recibir el Verbo hecho carne. Fue la voz que clamaba en el desierto, como se predijo en Isaías, capítulo 40, versículo 3. Y su mayor gloria no fue ser seguido por multitudes, sino tener el honor de anunciar a aquel de quien no se consideraba digno de desatar las sandalias. Ese testimonio tiene peso porque Juan Bautista era respetado e incluso temido. Muchos lo consideraban profeta, algunos pensaban que era el mismo Cristo. Pero hizo hincapié en negarse toda la gloria a sí mismo y transferirla totalmente a Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, declaró en Juan capítulo 3, versículo 30. Aquí está el corazón de un verdadero siervo, aquel que entiende que su misión es desaparecer para que Cristo aparezca. Juan no compitió con el Verbo, él abrió camino para que el Verbo fuera reconocido. El testimonio de Juan Bautista también revela una verdad esencial: el Verbo no vino de forma oculta. Hubo una preparación, una proclamación pública, una invitación al arrepentimiento. El ministerio de Juan resonaba como una alarma espiritual, llamando al pueblo a despertar para lo que estaba a punto de suceder. Y cuando vio a Jesús no tuvo dudas.
Reconoció el Verbo, anunció al Mesías, señaló hacia el Cordero. Toda su vida convergió hacia ese momento. En los días de hoy necesitamos voces como la de Juan Bautista, voces que no busquen focos, sino que apunten hacia la verdadera luz. Personas que, en lugar de llamar la atención hacia sí mismas, dirijan corazones hacia el Verbo eterno. El mundo aún necesita escuchar ese grito. «He aquí el Cordero de Dios». Porque mientras Cristo sea anunciado con fidelidad, el Verbo seguirá siendo revelado con poder. Al declarar, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan Bautista reveló el centro de la misión del Verbo encarnado, la redención. Jesús no vino solo para enseñar, sanar o confrontar sistemas religiosos. Él vino para morir, y morir de forma sacrificial. El título Cordero conlleva una herencia teológica profunda que remonta al Éxodo, cuando la sangre del Cordero fue colocada en los umbrales de las puertas para librar a los israelitas de la muerte, como se registra en Éxodo capítulo 12. Aquella figura era solo sombra del verdadero Cordero que ahora caminaba entre los hombres. El pecado, desde el Edén, instauró una separación entre Dios y el hombre. Toda la historia de Israel gira en torno a la tentativa de lidiar con este abismo. Sacrificios eran ofrecidos continuamente, pero jamás podían remover el pecado de forma definitiva. El Verbo, al hacerse carne, asumió no solo nuestra forma, sino también nuestra culpa. Él no vino solo para señalar el error, Él vino para cargar el error. Isaías capítulo 53, versículo 5, ya profetizaba: «Mas Él fue herido por causa de nuestras transgresiones. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él». Este aspecto del Verbo como Cordero es fundamental para entender el Evangelio. Cristo no es solo un modelo moral, un ejemplo de vida. Él es el sustituto, el justo en lugar de los injustos. La gracia que salva no ignora el pecado, lo trata con seriedad extrema. La cruz no fue un accidente ni un fallo del plan divino, fue el propio plan. El Verbo se hizo carne para poder hacerse sacrificio. El Cordero fue muerto desde la fundación del mundo, como se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Todo convergía hacia ese momento de redención. La muerte del Verbo es, por lo tanto, el punto culminante de su revelación. No hay mayor gloria que la cruz, no porque el sufrimiento en sí sea glorioso, sino porque allí se manifiesta el amor en su forma más pura. El Verbo, que era Dios, eligió ser el Cordero, eligió descender a nuestra miseria para elevarnos a su gloria. Y este sacrificio es eficaz no solo para algunos, sino para todo el mundo. Es una invitación universal, un llamado a la fe, una puerta abierta para todo aquel que cree. La sangre del Cordero no cubre solo casas, cubre corazones, cubre pasados, cubre culpas. Mirar al Verbo como Cordero es ser desafiado a no banalizar la gracia. Es recordar que el perdón que recibimos costó la sangre del propio Dios, que la paz que disfrutamos fue comprada con agonía, y que la vida eterna que nos espera fue garantizada por medio de la muerte sustitutiva del Verbo. Este es el Cristo que anunció Juan Bautista. Este es el Cristo que presentan las Escrituras. Y este es el Cristo que sigue salvando, transformando y quitando el pecado del mundo, un corazón a la vez. Luego, después del anuncio profético de Juan Bautista, vemos los primeros encuentros del Verbo con aquellos que serían sus discípulos. Pero a diferencia de líderes humanos, Jesús no impone, no seduce con promesas de poder, ni coerce con miedo. Él simplemente invita. «Venid y ved», dijo a 2 de los que le seguían, como está registrado en Juan capítulo 1, versículo 39. Con esa frase, el Verbo revela que el discipulado comienza con curiosidad espiritual y se desarrolla a través de la experiencia personal. Él no ofrece un sistema, ofrece a sí mismo. La palabra hecha carne atrae por lo que es, y no solo por lo que hace. Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael,
Cada uno de ellos fue llamado de forma distinta, pero todos fueron marcados por el mismo impacto. El Verbo conocía sus corazones antes incluso de que dijeran una palabra. Natanael, por ejemplo, se quedó perplejo cuando oyó de Jesús. Antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera, según Juan capítulo 1, versículo 48. Ese conocimiento profundo, personal, sin barreras, revela que el Verbo no solo ve, Él percibe. Él no solo llama, Él conoce a aquellos a quienes llama, y eso transforma el llamado en algo irresistiblemente íntimo. El discipulado promovido por el Verbo no se basaba en currículo religioso, en prestigio social o influencia cultural. Él eligió pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes, porque lo que Él busca no es competencia, sino disponibilidad. El poder de la palabra es tal que al ser pronunciada despierta fe donde antes había solo rutina. Lo que antes era mar, red y pez, ahora se convertía en camino, cruz y misión. El Verbo no llama solo para estar con Él, llama para vivir por Él. Y es ese encuentro lo que transforma la identidad de cada discípulo. La manera en que el Verbo llama sigue siendo la misma hoy. No es con estrépito, sino con voz suave. No es con promesas terrenales, sino con una invitación a la eternidad. Él sigue diciendo, venid y ved. Quien se acerca con sed encuentra fuente. Quien se acerca con duda encuentra respuesta. Pero sobre todo, quien se acerca encuentra una presencia viva. El Verbo no es solo escuchado, es vivido. El discipulado no es solo un aprendizaje intelectual, es un viaje de comunión con la propia palabra viva de Dios. Seguir al Verbo es, por tanto, más que obedecer mandamientos. Es caminar con alguien que nos ama, nos conoce y nos transforma. Cada discípulo que respondió al llamado no solo vio milagros, se convirtió en parte de la historia que el Verbo sigue escribiendo. La palabra sigue llamando, y aquellos que oyen su voz no permanecen iguales, porque una vez que se encuentra con el Verbo, el corazón nunca más desea vivir lejos de Él. La jornada iniciada con la frase «En el principio era el Verbo» alcanza su cúspide no solo en doctrina, sino en relación. El Verbo eterno, invisible, creador, luz, vida, cordero, se revela no como un concepto distante, sino como alguien que desea comunión personal. Él no es una idea para ser estudiada fríamente, sino una presencia para ser experimentada intensamente. Juan comenzó revelando el Verbo como misterio, pero termina su primer capítulo mostrándonos ese mismo Verbo caminando al lado de hombres comunes, sentado a la mesa, escuchando, hablando, tocando. El misterio se hizo cercano. La belleza del Evangelio es que la revelación no se detiene en la cruz ni en la resurrección. Ella continúa en cada corazón que abre espacio para el Verbo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, ecua este deseo divino. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. El Verbo desea entrar, desea cenar. Desea comunión. Esa es la esencia del cristianismo. Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios a través de nosotros. El Verbo no se contenta con ser conocido superficialmente. Él quiere ser amado profundamente. A lo largo de todo el Evangelio, Juan conduce al lector de una revelación cósmica a una intimidad sorprendente. Y ese es el camino de todo cristiano, del asombro ante la eternidad a la paz de una relación personal con el Eterno. Lo que era misterio ahora es voz conocida. Aquel que era luz distante ahora ilumina dentro. Lo que era palabra creadora ahora se convierte en palabra consoladora, orientadora, transformadora. La teología más profunda es aquella que nos lleva al suelo de la adoración más simple. Este movimiento del Verbo, desde lo alto de la eternidad hasta el fondo del alma humana, es el mayor acto de amor jamás concebido. Él no se reveló para ser admirado, sino para ser recibido. No se mostró para ser debatido, sino para ser creído.
El propósito final de la revelación es comunión. El Verbo quiere andar con nosotros, vivir en nosotros, transformarnos a su imagen. Y eso solo sucede cuando, como los primeros discípulos, respondemos a su llamado con entrega total. Al final, lo que Juan nos ofrece no es solo un relato histórico, sino una invitación eterna. ¿Deseas conocer al Verbo? No solo saber sobre él, sino relacionarte con él. Porque el mismo Verbo que era en el principio está hoy al alcance de un corazón abierto. Y cuando esta revelación ocurre, el misterio da lugar a la comunión y la fe se transforma en vida. Algunas verdades no pueden permanecer guardadas solo en el corazón. Si esta palabra habló contigo, comparte este video con quien necesita luz en medio de la confusión. Escribe aquí en los comentarios lo que más tocó tu alma. Y si aún no formas parte de este espacio de fe y entendimiento profundo, inscríbete ahora. Tu voz, tu experiencia y tu presencia se echan de menos aquí. Y si aún no formas parte de este espacio de fe y entendimiento profundo, inscríbete ahora. Tu voz, tu experiencia y tu presencia se echan de menos aquí.